tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Tienes que comprobarla en el momento. ¿Qué quiere Dios ahora? ¿Qué quiere Dios hoy? No me importa qué hacía Dios ayer. Y llegaron años que nosotros fuimos rechazados por ciertos concilios porque no practicábamos o no caminábamos o no lo hacíamos como ellos. Y yo no puedo obligar a alguien a hacerlo como yo, porque es probable que Dios actualice una voluntad para esa persona, y yo no puedo hacer tu voluntad para caerte bien a ti y desagradar la voluntad de Dios para entonces tener problemas en la revelación que Dios me está dando a mí. Así que lo que era una vara con Moisés, ahora dice que era el dedo gordo de los sacerdotes. Cuando el dedo de los sacerdotes pisó la orilla, dice que el mar se recolló como un muro y se abrió para los hijos de Israel, y ellos pasaron. Así que la generación que vio vara tiene que entender que la de ahora está haciéndolo con el pie, y no por gusto fue que Dios le dijo a Josué: los lugares que pisare. Yo no sé si usted me está escuchando. Es tan violento lo que Dios va a hacer con esta generación que vamos a necesitar simplemente la planta de los pies. Vamos a necesitar algo tan insignificante. Y yo quiero profetizar que contigo va a pasar lo que no pasó con tu mamá, lo que no pasó con tu papá, lo que no pasó con tu abuelo, lo que no pasaron con tu ancestro, van a pasar con usted. ¿Hay alguien que crea esto? Va a pasar con usted. Bien, quiero compartir con ustedes una enseñanza y le puse por título: el secreto de la voluntad de Dios. Y pongo secreto porque hay cosas, como siempre le digo, que están ahí en la Biblia. Creo que la Biblia es el libro más poderoso que existe en toda la tierra. Estoy convencido de eso. ¿Por qué está convencido de eso, pastor? Porque ha cambiado mi propia vida. Y desde que conocí este libro, mi vida no ha sido igual, y yo estoy seguro que la de muchos de ustedes también. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la palabra del Señor? Y yo quiero compartir eso, cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, cómo podemos caminar en esa voluntad y cómo puede ser revelada la voluntad de Dios a nuestra vida. Quiero que usted me ponga un poquito de atención, le agradezco, y de verdad que le bendecimos por estar aquí en la casa del Señor y por tomar su tiempo para venir a esta hermosa iglesia, el lugar más apreciado que usted pueda estar un viernes en la ciudad de Colón, en la gloria postrera. Estoy convencido de eso. Amén. Así que la gracia de Dios sobre ustedes. Prontito, como le dije, le prometemos ese frío para que vengan con Jackie aquí. Así que vamos para eso. Estamos trabajando, la verdad que hemos hecho cosas en poco tiempo de manera extraordinaria. Bueno, le quiero hablar de la voluntad de Dios porque mientras estaba orando, esto fue lo que percibí para mi vida, y meditando en el Señor y en su palabra, dije: quiero, Señor, que por tu gracia me permita compartir esto con el pueblo, con la iglesia, y quiero que ustedes pues sean bendecidos, reciban esta palabra y la comprueben también. ¿Okay? El apóstol Pablo, que es uno de los hombres muy relevantes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, él habla muchas cosas misteriosas. Por eso cuando hablamos de Pablo tenemos básicamente que hablar de secretos y misterios, porque es un hombre que se le fue revelada la gracia de Cristo, y él lo menciona como riquezas o perlas o cosas profundas. Él habla también de la sabiduría oculta, que dice que se reservó de los hombres de este siglo, de los príncipes, y haciendo alusión que si le hubiesen conocido que era la sabiduría y la voluntad, no hubiesen crucificado a Jesucristo. Pero quiero que ustedes vean conmigo cómo le habla a la iglesia de Coloxa en el capítulo 1, verso 9 del libro de Colosenses. Hay una forma interesante en que él hace alguna mención, y quiero partir por aquí, aunque no es el único texto y ni siquiera era el texto que yo estaba meditando, pero quiero partir por aquí porque creo que sería un eslabón correcto poder tejer lo que vamos a hablar. El verso 9 dice de esta manera: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
llenos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una de las cosas interesantes de caminar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios, tiene que ver con algunas cosas que el mismo Pablo menciona ahí. El verso 10, él dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El secreto está sencillo. Miren lo que está diciendo Pablo. Verso 9 dice: yo escuché de ustedes lo que están haciendo, y por esa causa nosotros no cesamos de orar por todos vosotros y de pedir que seáis llenos, dice, del conocimiento de su voluntad. Mira lo que está diciendo Pablo: del conocimiento de su voluntad y de sabiduría. Luego dice: para que puedan estar, o sea, si conocen, si se llenan del conocimiento de la voluntad de Dios, van a caminar en 3 niveles. Número 1, dice Pablo, van a estar agradando a Dios en todo. Número 2, dice el apóstol Pablo, que van a llevar frutos. Y número 3, van a tener una vida creciente en Dios constantemente. O sea, cuando caminamos en la voluntad de Dios, escuche esto, cuando caminamos en la voluntad de Dios, tenemos una vida fructífera y tenemos una vida creciente en el Señor. Amén. Voy a repetir otra vez: cuando caminamos en la voluntad de Dios, caminamos en una vida fructífera y en una vida creciente en el Señor. Entonces, si esto es así tan interesante como lo estamos mencionando, como lo estoy mencionando, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Y por qué es importante la voluntad de Dios? De hecho, el mismo Jesús le dio mucha importancia en la tierra mientras él estaba oficiando sus 3 años de ministerio. Él, todo lo que hacía, él decía: esto es para que la voluntad de mi Padre sea hecha. La noche última, cuando fue arrestado, estaba en el monte orando, y dice la Biblia que estando en el monte, su sudor era como gotas de sangre. Estaba en una presión tan terrible que él estaba a poco de querer renunciar a lo que era el plan de Dios, porque Jesús no solamente vino Dios, 100% Dios, también vino 100% hombre. Y en lo que él sintió esa presión, la Biblia dice que él dijo: pasa de mí esta copa. Pero no obstante, reconoció lo más importante y digo: que se haga tu voluntad. Entonces, para nosotros no es fácil caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios generalmente va por encima de nuestras propias voluntades. La voluntad de Dios va por encima de nuestros deseos. Y muchas veces, para caminar en la voluntad de Dios, vamos a tener que pelear contra nuestro propio yo. Porque a pesar de que Dios nos revela una voluntad, no fue ajeno a la voluntad que Él nos permitió, nos cedió en lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Tenemos una voluntad. Dios nos permite que tomemos decisión. Dios nos permite que pensemos. Dios nos permite que hagamos cosas que podamos hacer por nuestra propia cuenta, porque es tan bueno que nos dejó ese libre albedrío de decidir. Pero dentro de la voluntad de nosotros está la voluntad de Dios. La Biblia señala que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la ventaja, que a veces vamos a pelear con las decisiones de Dios versus las decisiones de nosotros, contra los deseos de Dios y los deseos de nosotros. Pero al final, aunque sea muy difícil, lo que a veces no estamos dispuestos a aceptar de Dios o acceder ante Él, es que la voluntad de Dios, quiero que usted se grabe esto, es perfecta y agradable. ¿Cuánto entienden eso? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que pelear todos los días para que se haga la voluntad de Dios, porque vamos a tener una vida agradable
Mira lo que dijo Pablo en Colosas, en verso 10 dice, para que vivan agradando a Dios en todo, llevando muchos frutos y una vida creciente. ¿Cuántos quisieran tener una vida agradando a Dios, una vida fructífera y una vida creciente? Bueno, para caminar en esa vida tenemos que aceptar la voluntad de Dios, y eso no es fácil. Y Pablo, que era uno de los hombres muy profundos en el Nuevo Testamento, por lo que la gracia le había revelado, caminó tanto en esta profundidad que Pablo sabía que el secreto más poderoso para caminar en ese agrado era matando a Pablo. Por eso él mismo después dice en Corintios, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hago, no las hago mediante la carne, sino mediante el Espíritu y la fe en el Hijo de Dios. Que ahora él está diciendo, no vivo yo. O sea, para agradar a Dios y caminar en esa voluntad, vamos a tener que matarnos todos los días. Porque todos los días tenemos un albedrío, una voluntad que quiere ir encima de la voluntad de Dios, que quiere aplazar la voluntad de Dios, y nosotros vamos a tener que pelear por eso. Ahora, somos tan humanos que no comprendemos la voluntad, porque a veces la voluntad de Dios no suena a lo que queremos, no se parece a lo que nosotros vemos, o no simplemente nos acomoda a lo que nosotros estamos acostumbrados a sentir. Generalmente es muy incómoda a veces la voluntad de Dios, pero quiero repetirte, los pilares de esa voluntad es perfecta y agradable. Y eso encierra de que a veces no entendemos y no sabemos lo que Dios está haciendo, y podemos cuestionar y reprochar lo que Dios está haciendo, pero al final, escuche bien esto, al final es agradable. O sea, a veces tú no sabes por qué Dios te está quitando una persona, por ejemplo, un novio, por ejemplo, y tú dices, wow, pero no era lo que yo quería. Pero a veces lo que tú quieres no es lo que realmente necesitas. Y como Dios conoce 30 millas más adelante, Él sabe por qué decidir hoy muchas cosas en ti, porque quiere que su voluntad se cumpla. Pero sabe que pelear en el momento por no entender la voluntad de Dios, por los deseos de nosotros, por nuestra propia voluntad o por nuestro propio libre albedrío que no nos permite. Ahora Pablo dice algo interesante. Pablo dice que esa voluntad tenemos que llenarnos de ese conocimiento, y eso me encanta, porque él dice es un conocimiento, es un entendimiento. Caminar en la voluntad de Dios es entender en el momento qué Dios está haciendo, por qué Dios lo está haciendo y para qué Dios lo está haciendo. Y cuando usted está dispuesto a abrazar eso, vas a tener como resultado, repito, una vida fructífera, una vida agradable y una vida creciente. Indica que todo lo opuesto a esto hasta el momento, en lo que podemos analizar, es que el que no camina en la voluntad de Dios vive una vida seca y sin fruto. Vive una vida en estancamiento constantemente. Porque a pesar de que intenten o busquen la manera de tener éxitos, y mientras no sea la voluntad de Dios, aún nuestro éxito tiene que estar conectado a la voluntad de Dios. Nuestro dinero tiene que estar conectado a la voluntad de Dios. Nuestra felicidad debe estar conectada a la voluntad de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que depende de una vida agradable tiene que estar conectada a la voluntad de Dios. Así que es probable que podamos tener muchas cosas que no estén conectadas a la voluntad de Dios. Y uno de los hombres que le importó más lo que él sentía que lo que Dios quería era Saúl. Porque constantemente Dios estaba tratando de expresarle a Saúl cuál era su voluntad, cuáles eran sus planes o cuáles eran simplemente los sueños de él. Y Saúl, ignorante a lo que Dios hablaba, incluso a través de los profetas, porque simplemente quería otras cosas que iban por encima de la voluntad de Dios. Por ejemplo, quería más guerra cuando Dios le estaba hablando algo. En una ocasión el profeta le reprende porque Dios quiere hablarle para enderezar su camino, y a él no le importa lo que Dios está hablando. A él lo que le importaba era, háblame delante del pueblo, porque le importaba el éxito, le importaba los aplausos o le importaba los reconocimientos que él podía tener delante de los hombres por encima de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que entender que aún nuestro pequeño pedazo de fama tiene que estar por abajo de lo que Dios quiere, porque nuestra fama no puede superar la voluntad de Dios. Y es el problema de muchos de nosotros. Si no aprendemos a manejar el éxito, si no aprendemos a manejar la fama, si no aprendemos a manejar incluso la iglesia,
Iglesias que pueden estar crecientes en un punto de vista, pero que puede estar fuera de la voluntad de Dios. Hace unos meses atrás hablé sobre un mensaje y le dije que el pueblo de Israel tenía sed y se quejaron, no clamaron, se quejaron. Y Dios escuchó el clamor de Moisés, porque Moisés escuchó la queja del pueblo. Y cuando Moisés escucha la queja del pueblo, él clama a Dios. Dios escucha el clamor de Moisés. Así que a continuación hay dos cosas: un Moisés que escucha la queja del pueblo y un Dios que escucha el clamor de Moisés. Y Dios responde ante el clamor de Moisés y le dice: bueno, la respuesta y la solución es: háblale a la roca y dile a la roca que eche agua. Y Moisés fue y golpeó la roca en lugar de hablarle a la roca, y eso indignó a Dios, de manera que el Señor estaba en contra de Moisés, porque Moisés no había hecho lo que Dios lo mandó a hacer. Consecuencia de esto fue que Moisés no pudo entrar a la tierra que el mismo Dios le había prometido. Pero sin embargo el milagro se dio. La roca echó agua aunque Moisés no le habló y la golpeó. El pueblo se sació aunque no clamó y se quejó. Pero aunque todo esto pasó, el milagro se dio, el pueblo fue resuelto, se saciaron del agua y Moisés fue usado para el milagro. Lo único que no pasó fue la voluntad de Dios. Pasaron muchas cosas. El pueblo tomó agua, Moisés vio el milagro, Dios trajo respuesta, pero no se dio la voluntad de Dios. Y miren lo peligroso que es cuando no caminamos en la voluntad de Dios, que podemos estar viendo agua salir de la roca, podemos estar viendo a Dios sosteniéndonos en cada cosa, podemos estar viendo éxitos, incluso podemos estar viendo famas también, pero no necesariamente caminar en la voluntad de Dios. Qué precioso es que el día de tu éxito usted siga diciéndole a Dios: mi éxito depende todavía de ti. Y que el día de tu crecimiento todavía siga viendo el clamor de un hombre maduro diciendo: si tú no me hablas, no moveré un solo dinero de la cuenta bancaria, porque aunque tú me has bendecido ahora, mi dinero no es mío, es tuyo. Dime cómo tengo que hacerlo, dime cómo lo tengo que mover, dime a quién tengo que sembrarle, dime qué voy a comprar. Y aún para mis propios deseos ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y como he sido desterrado de la voluntad mía, ahora entonces entiendo la voluntad de Dios a su nombre, y es a donde estoy caminando. Dios me dirige, aunque Dios dio una gracia para que yo predique, por ejemplo, y que nos llamen muchas naciones y tengamos mucha solicitud de toda parte. Aún así necesito agarrar toda la solicitud de invitación y irme al altar de Dios y decirle: Señor, esa gracia me la diste tú y esa puerta me las abres tú. Y si me están buscando para que yo lleve un mensaje, no es porque yo me llame tal fulano, no es porque yo tenga una linda cara, es porque tu gracia ha tenido compasión de mí y tu gracia me ha alcanzado. Ahora incluso he crecido, pero quiero seguir caminando en tu voluntad. La fama de Jesús se difundía, dice la Biblia, pero él oraba todos los días buscando la voluntad de Dios. Así que yo no sé si hay personas que quieren caminar en ese secreto. Esa es la única forma en que vamos a tener una vida constantemente creciente, constantemente fructífera, y constantemente vamos a estar agradando a Dios. Vamos a tener una vida que no se va a secar, vamos a tener una vida que va a dar fruto, vamos a tener una vida frondosa en Dios. Si usted no quiere eso, pues lo siento por ti, pero yo sí lo quiero. Tenemos que tener esa vida en salud, en prosperidad, en progreso, en crecer con la unción, con lo que esté a nuestro entorno, vertical, horizontalmente. Pero todo esto la Biblia enseña cómo puede pasar, y es simple y llanamente caminando en la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que entender, porque todos nosotros sabemos lo que es la oración, sabemos lo que es el ayuno y sabemos lo que es la lectura y la práctica de la palabra. Pero aunque estas cosas son poderosas, la oración, y lo hemos hablado de muchas maneras, y el ayuno, si tu ayuno no alinea la voluntad de Dios, deja de ser un ayuno efectivo. Si tu oración no está en la voluntad de Dios, deja de ser una oración efectiva. Por eso los que siguen, la multitud siempre quiere que le ponga la mano. Los discípulos siempre dijeron: enséñanos a orar.
No sé si me están escuchando. Hay una actitud distinta entre los que son seguidores y los que son discípulos. Porque el seguidor siempre ora por mí. El discípulo dice, enséñame a orar. Porque eso fue, dice que ellos le dijeron a Jesús, fueron los discípulos, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y eso es importante, le enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. También Jesús reprendió en una ocasión a los gentiles y le dijo, no oren como ellos, que oran simplemente para ser escuchados, porque oran por lo que quieren, por necesidad. Pero cuando oramos, dice que el Espíritu, Pablo también dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque sabe de qué tenemos que orar y cómo tenemos que orar y por qué tenemos que orar. Así que ya le hablé la prédica pasada de cómo podemos buscar a Dios a través del mapa, cómo accedemos a hacer las cosas de la mejor manera correcta. Y estas cosas no son fábulas, no son cuentos, son tan reales que si usted lo pone en práctica, usted va a ver cambios radicales en su vida, cambios espontáneos e incluso duraderos, frutos que permanecen para siempre. Entonces en Colosenses, en este capítulo, Pablo le dice, estoy orando para que ustedes entiendan y se llenen. Mira lo que dice, llénense del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios tiene que ser conocida, tiene que ser revelada, porque si no es conocida no es revelada, y si no es revelada no es manifestada. Entonces, aunque usted ore y ayune, y aunque usted lea la Biblia, si usted no entiende la voluntad de Dios, es un entendimiento. Si usted no accede a ese conocimiento, cuando usted lee la letra de la Biblia, que es el logo, si usted no agarra el rema, que es la revelación de lo escrito, usted no puede acceder a ese conocimiento. Y por más que ore, puede ser que no tengas una vida fructífera y creciente, porque aunque estás orando, no estás destapando los misterios y los secretos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es funcionar donde tú eres funcional, es crecer donde tú puedes crecer, es estar donde tienes que estar y conectarte con quien te tienes que conectar. Y esas cosas van por encima de tus deseos personales, esas cosas van por encima de tus agendas y tus sueños personales, porque puede ser que el hombre de tu deseo no sea el hombre de la voluntad de Dios. Y si el hombre de tu deseo no es el hombre de la voluntad de Dios, vas a vivir el momento y te vas a sentir bien en el momento y vas a sentir mariposas azules en el momento, pero en el tiempo se te va a revelar un diablo y tú vas a decirle a Dios, pero yo vi algo bueno, dulce, y Dios dice, no era mi voluntad, era tu deseo. Tus deseos son engañosos y momentáneos. Por eso Pablo dice, despídanse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, vístanse del nuevo hombre. Si Dios dice, si te entendiera hace 10 años mi voluntad, no estuvieras viviendo el desastre que estás viviendo ahora. Si entendieras hace 10 años atrás mi voluntad, no hubiese tomado la mala decisión que tomaste ahora, porque si fuese mi voluntad, tuvieras en lo perfecto y agradable, porque mi voluntad es perfecta. Y claro que va a haber guerra incluso hasta en los matrimonios, pero no deja de ser perfecto después que estés peleando con lo que Dios te dio. La peor desgracia es pelear con lo que Dios no te ha dado. La peor desgracia es un hombre que está invirtiendo tiempo haciendo cosas buenas, pero que Dios no lo ha llamado a hacer esas cosas buenas. Yo prefiero ser un Noé que tal vez no envidie a Salomón por todo lo oro que tenía Salomón, pero quedarme con el martillo clavando, porque sé que aunque estoy clavando y parezca un simple carpintero ante los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios estoy en la voluntad perfecta y agradable. Y lo que estoy buscando precisamente es la voluntad de Dios, no son los deseos. Prefiero quedarme como un Juan que no vio milagros, que no vio paralíticos levantarse, que no vio ciegos ver, pero dijo, yo estoy presentando el camino porque el que viene detrás de mí es mayor. Y no sé si me entiende, cuando está la voluntad de Dios, tú no tienes que competir con nadie. Cuando está la voluntad de Dios, no tienes por qué envidiarle nada a nadie, porque desde el momento que te llenas del conocimiento de la voluntad de Dios, tú dices, yo no puedo envidiar a Edgar porque él tiene lo que él tiene que hacer para Dios. Y desde el momento que yo
envidie a alguien, es porque le estoy diciendo a Dios: tú eres torpe en los planes que hiciste para mí, y yo no quería hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quería hacer esto. Porque te empiezas a ver a otro, y no es malo imitar cosas buenas, pero a veces estamos imitando cosas que no fuimos llamados a hacer, y por el simple hecho del deseo estamos imitando cosas que no fuimos llamados a hacer. ¿Y sabe qué haces cuando estás imitando cosas que no fuiste llamado a hacer? Estás perdiendo tiempo, energía, dinero, espacio. La vida se te está consumiendo en lo que Dios no te llamó a hacer. La vida, no sé si alguien me está escuchando aquí. Si Dios te llamó a fregar platos, friega los platos. Si Dios te llamó a barrer, quédate barriendo. Si Dios te llamó a recoger espiga, quédate ahí. Es lo que Dios te llamó a hacer, y te tienes que mantener en lo que Dios te llamó a hacer. Así que alguien levante su mano y dígale: Señor, que se haga tu voluntad. Porque si se hace la voluntad de Dios, tú vas a ser efectivo en lo que haces. Si haces la voluntad de Dios en lo que Dios te llamó a ti, vas a ser el mejor entre todos los que están a tu alrededor, y no va a haber sentido de competencia en usted, porque va a ser tanto el conocimiento de la voluntad que tú no compites con nada, no compites con nadie. Nada de lo que alguien haga te ofende, porque tú dices: no me importa lo que estás haciendo, gloria a Dios. Yo simplemente quiero conocer para qué fui llamado, por qué fui llamado, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y siempre que yo viva haciendo aquello que nací para hacer, voy a vivir feliz, voy a morir feliz, voy a respirar feliz. Sea que tenga o no tenga dinero, voy a estar feliz, porque estoy en la plena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo: es perfecta. Yo no la entiendo, pero es perfecta. Puede ser el hombre que no está en tu agenda, pero es perfecto. Puede ser el color que tú no deseabas, pero es perfecto. Y no es perfecto por lo que tú deseabas, es perfecto porque Dios sabe que tú necesitas. Él sabe por encima de lo que quieres. No sé por qué no oigo el piano. Bendita la gracia del Señor. Alguien alaba a Dios ahí. Entonces ora, pero ora la voluntad de Dios. Ayuna, pero ayuna en la voluntad de Dios. Lee la palabra, crece en el conocimiento, pero en la voluntad de Dios. Porque si usted ora para que se llene tu vida del conocimiento, y Pablo, ahí donde Pablo, vuelvo y repito, le dice a ellos: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad. Entonces, cuando estás lleno de ese conocimiento, puedes vivir fructífero, porque eres efectivo. Cada decisión que tomes, Dios te la guió a tomar. Entonces hay veces gente que quieren imitar resultados, y no es malo animarte por el resultado de otro, pero ese otro, para llegar a ese resultado, él tuvo que conocer cuál era la voluntad de Dios. Y no para que eso suceda, sino para caminar agradable y perfecto. Entonces todo lo demás es resultado, frutos. Todo es resultado, pero es resultado primero de un proceso. Por eso es que usted ve que Elías, cuando Elías fue donde el rey la primera vez, él dice: llámenme al rey Acab y díganle a Acab que por mi palabra no va a llover. Yo sé que muchos de nosotros, leyendo la Biblia, dijéramos, como hace unos años atrás, cuando yo no tenía el conocimiento de la voluntad de Dios, yo quisiera imitar a Elías y llegar al palacio allá donde está Nito Cortizo, con todo el respeto, y decirle: por mi palabra no va a llover, y llenarme de fe porque pudiera imitar lo que hizo Elías. Pero un tiempo aprendí que Elías no hizo eso por querer hacerlo, que Elías no cerró el cielo porque simplemente él le dio la gana y se levantó como todo buen cristiano pentecostal hasta los huesos y digo que se cierre el cielo, como muchos de ustedes, de manera tan ignorante. Y por eso es que la Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo deseché del sacerdocio. Y es precisamente por eso. No es ser evangélico por ser evangélico, no es orar por orar, no es querer caminar en milagro para que la gente te vea, no, es que Dios quiere hacer. Y Elías lo cerró. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios que le dijo a Elías: vete donde Acab. Y cuando Dios te manda, es su voluntad, y donde está la voluntad, entonces tú puedes operar en eso y vas a ser efectivo en eso, y vas a ver resultado en lo que se te reveló, porque lo que se te reveló se te va a manifestar. Y Elías dice: no va a llover 3 años y medio,
no llovió, porque Dios así lo quería. Y cuando volvió de nuevo, cuando Abdías vino y lo estimuló y le dijo, tú tienes que abrirlo porque el rey quiere. No, cuando volvió Elías, cuando él dijo, voy a salir para que todos los seguidores vean que estoy poderoso. No, se quedó en el arroyo de Querís, siguió todas las instrucciones de Dios, hasta que Dios le volvió a decir, preséntate a Acab. Y recuerden que cuando Dios le dice que se presente a Acab, Elías no se quería presentar, porque Elías no estaba buscando el protagonismo ni el show. Él simplemente estaba buscando la voluntad de Dios. Pero aún así, en su voluntad, él no quería ir donde Acab, porque él sabía que su vida podía correr peligro y que Acab podía arrancarle la cabeza. Y acuérdense que Acab estaba rodeado de una mujer muy peligrosa llamada Jezabel. Pero por encima de lo que él deseaba, Dios le dijo, ve, porque es mi voluntad ahora que digas que viene la lluvia. Y él fue, y cuando él fue, recuerden el trato con el criado. ¿Qué estaba haciendo Elías? Dice que se postró a orar. Dios le dijo que iba a llover, Elías se postra a orar y él manda al criado y le dice, sube, porque una lluvia grande se oye. Y el criado sube y dice que vio simplemente a la séptima vez, porque de tanto subir no veía nada, una pequeña nube como el tamaño de la palma de un hombre. Y la Biblia dice que cuando él vio esto, entonces vino la lluvia. Pero lo impresionante es las 7 veces que Elías lo mandaba. Y si Dios fue el que dijo que iba a llover, porque hay que estar ensayando tanto. ¿Qué estaba haciendo Elías en el momento? Dice la Biblia que estaba postrado orando. Aquí es donde entra. Y después que todo esto hizo, entonces fue y dijo, sube, unce tu carro acá, bebe y come, porque una lluvia grande se oye. Y efectivamente Elías era tan efectivo que todo lo que Dios lo mandó a hacer ocurría. Y cuando yo entendí esto, yo comencé a cambiar mi oración y dije, Señor, quiero ser más efectivo. Yo quiero que el momento que tú me hables de alguien sea efectivo. Yo no voy a profetizar porque la gente quiere que yo profetice. Yo voy a profetizar porque aunque tengo el don, voy a sujetar mi don a tu voluntad y voy a ser más preciso y voy a ser más exacto, porque no se trata de cuántos aplausos voy a sacar, porque es probable que lo haga, es probable que ocurra el milagro, como ocurrió la peña que dio agua cuando Moisés, Dios le dijo que hablara, pero probablemente aunque estén pasando ciertas cosas, no se está haciendo la voluntad de Dios. Y te quiero desafiar a algo: o quieres tu don o quieres la voluntad de Dios, o quieres tu manto o quieres la voluntad de Dios, o quieres servir efectivamente lo que Dios quiere, o qué es lo que quiere hacer. ¿Quieres seguidores? ¿Quieres que la gente te aplauda? ¿Quieres que las naciones te inviten? ¿Qué es lo que quieres? Eso lo puedes conseguir, esforzarte, trabajar, incluso te puedes comprar un par de seguidores en Instagram, como está haciendo esta nueva generación, y te puedes meter ahí tal vez y no esperar el tiempo de Dios, o simplemente puedes decir, voy a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo agarre una onda y le dé vuelta y la lance sobre la cabeza de un gigante, aunque los ejércitos me quieran poner espada y armaduras, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y yo le desafío, escúcheme, a que si usted camina en este secreto, en lo que es la voluntad de Dios, para otros vas a ser anticuado a veces, para muchos vas a ser como que no estás en nada, pero si te mantienes en la voluntad de Dios, vas a ser más efectivo que esos que te están presionando a que actúes en lo que Dios no te está llamando a hacer, a la presión de la ola de un ministerio, que como está de moda lo profético, por ejemplo, todo el mundo se va a poner profeta aunque Dios le dijo, tú eres maestro. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer ante una presión de un siglo XXI que nos está llevando a hacer cualquier tipo de estupideces conforme o con tal de que simplemente la gente no acepte? Hoy por hoy, por una simple aceptación, somos capaces de negar la voluntad de Dios porque la gente no acepte, para que los amigos nos aplaudan. Señores, contra ti se va a levantar guerra cuando es la voluntad de Dios. Y aunque contra ti se levante guerra, usted tiene que estar confiado. Y aunque te abandonen todo y te dejen todo, primero es la voluntad de Dios. 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 Voy a ver si gano algunos y recluto a algunos que entiendan lo que estoy diciendo. Primero es la voluntad de Dios. Aquí hay muchachas que van a tener que decirle a esos hombres, al diablo te vas y te tienes que ir. Pero de este altar, de esta
De esta roca. ¿A dónde están esas jóvenes solteras que aunque un novio quiera venir a decirte, o la iglesia o yo, dígale, hace rato que yo decidí a Cristo? Te puedo querer tanto, baby, pero al diablo que se lo lleve al diablo. Y la noticia que tengo para usted, váyase si quiere, pero de esta roca no me mueve nadie. Yo decidí la voluntad, yo decidí los planes de Dios sobre mi vida, yo decidí sus estatutos, yo decidí guardar los dichos de su boca sobre mí. Y aunque yo tenga que pelear con mi propia carne, voy a terminar haciendo la voluntad de Dios. A su nombre. La voluntad de Dios tiene que ir por encima de usted. Tiene que ir por encima de todo. Tiene que ir por encima de la gente. Tiene que ir por encima. Un trabajo no puede ir por encima de Dios. Un negocio no puede ir por encima de la voluntad de Dios. Un hijo tuyo no puede ir por encima de la voluntad de Dios. Mi esposa, con todo el respeto, no puede ir por encima de la voluntad de Dios. Yo no puedo ir por encima de la voluntad de Dios para con ella, porque es su voluntad perfecta y agradable. Y de repente hoy puede ser que el trabajo que me quite de Dios, yo pueda tener el trabajo y yo puedo vivir sin Dios con un trabajo. No se puede, pero puedo vivir con Dios sin trabajo. Puedo tener trabajo sin Dios, no funciona, pero puedo tener Dios sin trabajo y sí me funciona, porque Él suplirá todas mis necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Y cuando yo camino conforme a su palabra, aunque me falten las cosas de la tierra, Él ha prometido algo, y esta es la herencia de los santos, y esta es la promesa de los santos. Ningún arma forjada contra usted prosperará. Esta es la herencia de los santos. Tenemos promesas en Dios. Así que ya deja de estar caminando confundido. ¿Es la voluntad de Dios este trabajo o no? ¿Qué tú piensas? Y tiene que ya estar buscando al señor de la vecindad metido en el barril y sacarlo de ahí y decir, no, lo sospeché desde un principio. Usted no tiene que sospechar nada. La voluntad de Dios se conoce. ¿Y dónde se conoce? ¿Por qué Elías pudo ser efectivo cuando cerró el cielo y se cerró? Y cuando lo abrió, se abrió. ¿Por qué pudo ser efectivo? La Biblia dice que estaba orando. Santiago dice que era un hombre de oración. Santiago dice que oraba constantemente. Santiago dice que él oraba insaciablemente, oraba fervientemente. Entonces lo único que te puede hacer conocer la voluntad de Dios es una vida constante con Dios, es una vida de búsqueda con Dios, es una vida de oración a Dios. Yo no tengo que ir a Chenchita a decirle que es el trabajo de Dios. Simplemente me encierro 2 horas al menos y le digo, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Y te aseguro que mientras estés orando te vas a llenar de un conocimiento, y ese conocimiento es la voluntad de Dios. Se te va a apagar el ruido de la mente, se te va a apagar los consejos humanos, se te va a calmar el deseo y vas a llegar al lugar santísimo, a donde hay silencio, donde se aquieta el espíritu, donde se aquieta todo, y el candelaro de Dios te va a revelar la luz, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Nadie que busca a Dios vive confundido. Nadie que busca a Dios se mantiene en tiniebla. Nadie que busca a Dios se va a quedar a la deriva. Él te va a guiar. Él dijo, yo no lo dejaré solo, le enviaré a mi espíritu, el cual lo va a guiar a toda verdad. Aleluya. Yo no tengo que ver a un hombre por la cara. Yo me voy a orar después de que me guste. Vete al altar y Dios te va a revelar si es la voluntad o no es la voluntad. Dile, Dios, el hacer tu voluntad, dijo el dulce cantor de Israel, me agradó. El hacer la voluntad nos hace ser fructífero. El hacer la voluntad nos da una vida exitosa. El hacer la voluntad nos mantiene como el árbol junto a corriente de agua, que no se cae y que da su fruto a su tiempo. Pero todo lo que hace, todo lo que decide, todo lo que mueve, todo lo que decide, todo lo que emprende, todo lo que visiona, todo lo que sueña, prosperará. Alabanza al que vive, prosperará. Si busca la voluntad de Dios, vas a prosperar. Si busca la voluntad de Dios, tu matrimonio no va a fracasar. Si busca la voluntad de Dios, tu negocio no va a caer. Si busca la voluntad de Dios, tu familia no va a caer. Pero hay alguien que despierte del sueño y escuche lo que está hablando Dios. El hacer tu voluntad. Entonces es importante que conozcamos la voluntad de Dios, porque cuando conocemos la voluntad de Dios, ella se revela perfecta. La clave de Elías era orar.
La oración te trae paz. La oración te trae la voluntad. La oración revela todo lo que tienes que hacer, todo. Mantente orando y hasta por incidente, cuando tomes decisión, hacer la voluntad de Dios. Porque la oración misma es la que produce que te llenes del conocimiento de la voluntad, para que puedas entenderla. Si nos vamos a Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, verso 2, mira lo que dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis. Otra versión dice: no se adapten. No se adapten a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. Otra versión dice: para que pueda verificar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, es buena, aceptable. Pero mire lo que dice Pablo: no se conformen a este siglo, no se adapten. Para conocer la voluntad de Dios, punto número 2. En la primera le enfaticé la oración. El contacto con Dios todos los días te hace conocer su voluntad y te llena del conocimiento. Pero el punto 2, en base a este tema de Romanos 12:2, dice: no se adapten, sino transformaos. Cuando usted se transforma, la palabra transformado tiene que ver con muchos conceptos y tiene una connotación muy poderosa, porque transformaos está diciendo: cambia la forma. Eso es lo que quiere decir: cambia la forma. Quita la forma en pensar. Quítate la forma en que te enseñaron. Quítate la forma en la que tú crees que es así. Porque a veces no ves una vida fructífera en Dios, ni creciente en Dios, porque tú crees que es como tú piensas, y has vivido tiempo pensando como te da la gana, y sigues viendo los mismos resultados. Sigues viendo la misma vida seca. Sabes tanto, pero tu árbol está down. Sabe demasiado, pero cuando te vemos seco, no te vemos prosperar, progresar. Y no hablo solo de lo que se ve por fuera, ni siquiera por dentro. Habla, y cada vez habla más estupidez, cada día más. Y te comportas más infantil y tomas decisiones más estúpidas diariamente. Entonces no puedes ver frutos, resultados distintos, porque sigues pensando lo mismo. Alguien dijo: cambia la manera de pensar y cambiarás la manera de vivir. Repito, alguien dijo: cambia la manera de pensar y cambia la manera de vivir, y cambiará la manera de vivir. Eso es transformar, es cambiar el chip. En estos días atrás yo me di cuenta que el Claro me estaba dando problemas y cambié el chip y me fui para Tigo. Y si Tigo da problemas, cambio el chip de nuevo, porque quiero estar con lo que funciona. Y aunque me llamen: te vamos a dar una oferta, no me voy a adaptar. El problema es que hay gente que se están adaptando a sistemas, a costumbres, a pensamientos, a dichos, a mitos. Si me baño en Semana Santa en el mar, me voy a convertir en un pargo. Y ya te convertiste, aunque no saliste en tu mente tienes un mamé de pez. Nada más por pensar esa estupidez. ¿Vieron? Porque el hombre, tal es el pensamiento del hombre, dijo Salomón, tal es él. Yo he dicho en estos días: la ofensa es un evento, el ofenderse es una decisión. Por ejemplo, si usted vive ofendiéndose por todo lo que haga la gente, eso es tu mente. Porque si usted está ahí sentado y alguien vino a menospreciarme, tengo noticias: yo no me voy a dar cuenta que usted me vino a menospreciar. Primero, porque tengo identidad. Segundo, simplemente respeto tu criterio. No para todo el mundo yo seré bueno, ni te sacaré aplausos, pero eso no va a cambiar mi esencia. No dejaré de ser lo que yo soy por lo que tú piensas de mí.
Porque lo que tú piensas de mí es probable que es el mismo pensamiento que tienes sobre ti de miseria. Entonces yo no tengo por qué aceptar lo que tú no has aceptado de ti mismo. Y no has cambiado tu manera de pensar para que haya resultado. Entonces por eso hay mucha gente con celo de otros y tratando de dañar el carro de otro. Porque como ellos no tienen un carro, ellos están fastidiados por el carro de otro. Pero simplemente no tienes carro porque a ti no te ha dado la gana. Y el hecho que a ti no te da la gana no significa que todos tienen que ser el mismo que usted. Y ese es el problema del concepto. Y Pablo dice: transformaos. La palabra transformación tiene que venir de una palabra griega, porque es lo que imperiaba, y esa es la palabra original metamorfos, que es el derivado transitivo de metamorfosis. Es el cambio, una mariposa que comenzó como una oruga, arrastrándose como un gusanito. Por eso me encanta Job cuando dice: aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado vendrá a ser mayor. Y no permita que nadie te diga porque tú naciste en una casa que había que formar fila para bañar hacia afuera, que tú no puedes tener una casa de 2 pisos, porque alguien cree que tú estás destinada a la miseria y a la desgracia. No. Yo puedo ser esa oruga que mañana termina volando, porque Dios hace cambios. Y cuando la mente cambia, la actitud cambia. Cuando la mente cambia, el caminado cambia. Cuando la mente cambia, mi entorno cambia. Cuando la mente cambia, mis amigos cambian. Una vez, no sé si se acuerda, hace mucho tiempo, tal vez el año pasado, hace 2 años, yo dije que amigo, el concepto de amigo es mi otro yo. ¿Se acuerdan? Entonces es sencillo: dime con quién anda y te diré quién eres. Si andas con estúpidos, vivirás con estúpidos. Si andas con idiotas, serás un idiota más. Pero si te metes con sabios, vas a ser sabio. Si te metes con jovencitos que están pensando en emprender, y que en Colón no es todo bala y disparar, sino que están pensando en levantarse como empresario, te vas a volver empresario. Dime con quién anda y te diré quién eres. Es con quién te ligas. Únete a gente que piensa como tú piensas, que ve lo que tú estás viendo, que habla lo que tú estás hablando, que oye lo que tú estás. ¿A quién le estoy hablando acá, por favor? Lo que tengo ahora no determina lo que soy. Las universidades, los colegios, los estudios rechazaron a Albert Einstein, rechazaron a Isaac Newton, pero jamás pudieron rechazar la mente que tenían adentro. Y aunque la educación rechazó la intuición de ellos, hoy las universidades, aunque ellos no pasaron por ahí, tienen que enseñar de ellos, porque decidieron no ser unos inertes más. Decidieron no solo seguir un sistema de programación. Respeto los estudios, estudie, prepárese, haga todo, pero eso no es: yo estudio para ser alguien. El estudio no te hace alguien, tú eres alguien y por eso tú estudias. Porque si el estudio hace a alguien, conozco bastante estudioso. Voy a dejarlo hasta ahí. Programados, que tienen mucha educación pero cero conocimiento. Y no confunda educación con conocimiento. Conocimiento es el acceso de tu interior. El conocimiento es eso que dice: ok, donde yo vivo, las casas no tienen ni pintura, pero a donde yo voy. Es eso que te enseña a pegar el zapato y ahí a la escuela sin loncha a veces, pero con la mente preñada, diciendo: a donde yo voy. Por eso sé que aunque mi principio es pequeño, mi postrer estado será mayor. Y que el rey más grande de la historia también nació en un pesebre. Y el hecho que yo nací en Calle 3 no significaba que me iba a quedar toda la vida ahí. Alaba lo que él está vivo. Lo que no contaban era con lo que tú tenías adentro, que estaba en medio de una escuela sencilla y humilde, que yo tenía que esperar que la maestra adivinara para llevarme al comedor y alimentarme en el momento. Pero mientras estaba alimentando me había un conocimiento diciendo: wow, voy a volar tan alto, en los próximos tiempos tendré tanto dinero. Y yo lo mencionaba como un muchacho mientras estaba en la piquera, pero mi mente era grande. Y es probable que había gente viendo un muchacho con una caja de pastelitos, pero no estaba viendo una mente embarazada de cosas poderosas que pronto podrían salir a la luz. Podrá salir algo bueno de Colón, va a salir usted. Podrá salir un representante nuevo, aquí lo tengo sentado. Podrá salir el próximo presidente, aquí, si se lo cree y se lo mete aquí está, y punto.
alguien diga que tú no puedes. De hecho, desde que me dijeron que no podía, es que me di cuenta que había algo. Diga conmigo, voy a transformarme. Dígalo. Algo va a cambiar en los próximos días. Voy a transformarme. Voy a dejar de ver lo que estoy viendo y voy a ver otras cosas. Voy a entrar a mi casita como si estuviera entrando a mi próxima casa. Voy a entrar a mi carrito como si estuviera entrando al otro. Me voy a comportar desde ya porque lo estoy creyendo. Estoy creyendo lo que Dios va a hacer. Y desde que lo estoy creyendo me estoy comportando. No tengo la empresa, pero ya me estoy comportando como empresario. Me estoy vistiendo como empresario. Estoy hablando cosas de empresa. Porque eso es lo que va a traer. La abundancia del corazón va a abrir la boca a su nombre. Y esa es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Dios tiene pensamientos de bien sobre ti, no de mal. Así que levanta el ánimo y ya deja de estar agachando la cabeza y zurrando los pies y compórtate ahora. Define tu actitud, porque tu actitud determinará tu altitud. Como te creas. Dígale a alguien, vas a dar de qué hablar, para bien o para mal, pero vas a dar de qué hablar. Porque la realización de Dios activará sobre ti tanto que van a tener que hablar. Van a tener que hablar de Isaac Newton, van a tener que hablar toda la vida de Albert Einstein, pero también van a hablar de usted. Porque tú vas a ser el próximo innovador que no se adaptará a este sistema. ¿Sabe lo montón de hombres que primero le llamaron loco, confundido, engreído? Lo que querían después tenían que decirle genio, que cambiaron ideas, trastornaron cosas a su nombre, cambiaron los campos, cambiaron los sistemas. La mejor máquina de automotriz, un tipo loco que le dijeron, cállese ese tipo que habla pura estupidez. 3 años lo resistieron llamándolo loco. Al 4º año tuvieron que decirle un genio. El tipo, un genio, creó la mejor máquina de los carros ahora, un genio. Y es probable que a veces eres rechazado por tu forma, eres rechazado por lo que crees, eres rechazado por lo que Dios te ha dado, porque la gente quiere que tú seas otro y no quiere que seas tú. Y tú no vas a dejar de ser auténtico porque a otro no te va a aplaudir. Aprende a no ver los aplauso de nadie, pero no perder la esencia de quién eres y para dónde vas a ir. La identidad de lo que digo Dios. Diga conmigo, estoy caminando en una palabra y es su voluntad conmigo, es lo que Él quiere hacer. Y voy a basarme en lo que Dios quiere. Y no puedes permitir que te adapten. No puedes permitir que te adapten. Con esto no estoy diciendo que viole los principios, que no respeta a tu papá y a tu mamá. No estoy hablando de esto. Yo no celebro eso. Estoy hablando de lo que dice la Biblia de la manera tan clara como está ahí. No te adaptes a este siglo, a este sistema. Un sistema que dice, hay COVID, y la mente de todo el mundo se enferma. ¡Bum! Y mañana mismo le dicen a ustedes que hay COVID y empiezan a toser. Y esto no da. Solo basta que se enfermen 4 de verdad para hacer la propaganda y salir a la televisión a cada rato. Y de la misma forma que ya quería que dejáramos de pensar en COVID, ya se acabó. Ayer eran 6,000 infectados, de hoy para mañana nada más hay 13. Y aunque ahora digamos amén, somos tan estúpidos para creer todo este tipo de cosas. Porque una mente que empezó, el que la maneja, el que tiene más poder, sabe manejar eso. Y nos adaptamos rapidito. ¡Pam! Ahora dile que están sanos y nos adaptamos a la sanidad de una vez. ¡Pam! Pero ¿qué tal si en el momento de la enfermedad te adaptas a decir soy sano? A su nombre. Ahora mire lo que dice Pablo. Transfórmense. Él no dice que Dios te va a transformar. Dice transfórmense. Y aquí aprendí en este texto que quien transforma no es Dios. Y los religiosos no van a decir amén. Él dice transformado. Tú tienes que transformarte. Hay un paso que tú tienes que hacer para que Dios haga el otro. Entonces Dios dice, cuando tú hagas la transformación,
el cambio de aceite, de bujía y de todo. Entonces yo uso el carro. Cuando tú te transformes, tú eres el que tiene que decir: no voy a pensar así, y voy a desactivar mi mente de sistema y lo voy a activar a la palabra. Entonces tú meditas en la palabra y la palabra se hace fuerte en ti, y hay enfermedad y tú dices: por sus llagas. Así que esa enfermedad, ninguna plaga tocará mi morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, que a ti, Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará de la garra del cazador y de la peste destructora, y debajo de sus alas estaré seguro, y escudo y adarga será su verdad. Y no temeré a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. Por un camino vendrán mis enemigos, por 7 saldrán huyendo delante de mí. Es una vida adaptada no al sistema, sino a Dios. Las cosas están duras, no hay dinero, y tú estás diciendo: soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Tú sentiste el temblor, yo no siento nada, vivo en paz, que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene. Señores, cuando buscamos la voluntad de Dios, hay un cambio. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo. La gente te ve segura, definida, clarita, sin confusión. ¿Y por qué tú no estás atemorizada? Porque Dios cuida de mí con la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque quiero escucharlo, a ver. Dios cuida de mí. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Mira, cuando estás en la voluntad de Dios, ya voy terminando, 10 minutos más y termino. Cuando estás en la voluntad de Dios, deja de ser una copia. Cuando estás en la voluntad de Dios, tienes paz y no estás compitiendo con nadie, porque estás disfrutando haciendo lo que realmente Dios quiere que tú hagas, y punto. Así que hay paz. Estás haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Hay una transformación. La gente dice: ya no te veo igual. Eres otra de que conociste ese caminar, cómo te viste, cómo piensas, cómo habla. La mente de Pedro cambió cuando conoció al Espíritu Santo, y los sabios dijeron: ¿no es este el que hablaba palabras en burgos, palabras sin coherencias? Ahora óigalos hablar. Y se admiraban de sus palabras, porque había una metamorfosis, había un cambio de pensamiento, un cambio de idea. Dios te quita hasta el deseo. Ya tú dices: no voy a la cantina, no porque la iglesia me lo prohíba, es que entendí que no es la voluntad de Dios ahí, no gano nada estando ahí. Entonces empiezas a caminar en otro nivel de entendimiento y de conocimiento, y hay una transformación, y la transformación hace una renovación de la mente. La mente es completamente nueva, tienes otra, y cuando eso sucede puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ya tú dices: ese hombre no es, anda tranquilo, no tenemos ni que hablar, vaya, sigue por ahí mismo, a su nombre la gloria. Tú dices: esa mujer no es, no hay ni que hablar, ya sé comprobar cuál es el billete verdadero y el falso, porque tengo una mente renovada, y la renovación fue a través de conocer la voluntad. Yo mismo me transformo, ya no puedo pensar así, ya no puedo pensar de la misma forma. Antes era el que me la hace, me la paga. Ahora mi mente dice: transforma
tranquilo, hay que perdonarlo, tranquilo. Voy a ser como José, los manojos se inclinarán, la luna, la estrella y el sol se van a inclinar. Así que decido perdonarle y darle la copa de plata. No me voy a llenar de odio porque mi pensamiento, eso es comprobar la voluntad de Dios. Eres tan maduro que estás lleno del conocimiento de la voluntad. Tú dices, no vale la pena pelear con esa tipa, y menos al fuera del almacén, y yo rebajame a salir en un video por ella. No vale la pena. La medí, la pesé y no es mi enemiga. Así que te bendigo. Mantente criticándome, porque hoy los que me critican mañana se volverán mis fans. Así que déjelo tranquilo y usted comienza a comprobar la voluntad de Dios. A ver, este trabajo no me conviene. No tengo que preguntarle al pastor. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Es perfecta y agradable, y yo no creo que eso agrada. Yo no creo que eso es perfecto. Yo creo que esto me reta con Dios. Yo creo que esto me quita el espacio con Dios, la familia. ¡Alábalo! Y cuando esto sucede, entramos en una transformación tan fuerte que entonces no te vuelves copia, sino que entiendes lo que Dios está haciendo contigo. Quiero tomar como referencia a Josué. Cuando Dios se le aparece a Josué, le dice: como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, ojo y oído, como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué no es: voy a hacer las mismas cosas que hice con Moisés. Lo que le estaba diciendo era, más que todo, voy a demostrar que estoy contigo delante de la misma gente que vio que yo demostré que estaba con Moisés. Así que ahora Josué tiene que adaptarse al sistema de Dios, porque si él cree que estar Dios con él como estuvo con Moisés es hacer las cosas de Moisés, hubiese venido también golpeando roca y haciendo cosas, y Josué no cayó en ese error. Josué mejoró incluso lo que su propio líder no había hecho, porque esa es la ventaja de los que pueden ver lo que nosotros hacemos, que pueden tomar lo bueno y desechar lo malo, que pueden incluso mejorar las cosas si son inteligentes y sujetos que sus propios líderes están haciendo, sin dejar de honrarlo. Josué estuvo sujeto, Josué honró a Moisés, pero Josué mejoró, trajo un sistema de innovación a Israel totalmente distinto. Póngamelo el capítulo 3 de Josué y le voy indicando el verso. Entonces le dice Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo. No le estaba metiendo el mismo chip, no le estaba metiendo la misma forma. De hecho, tenían que enfrentar las mismas ciudades, el mismo pueblo, las mismas adversidades, pero el Dios que se iba a manifestar era distinto. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es tratar de imitar simplemente algo para ver si te funciona, y es el error que han caído incluso muchos ministerios. Voy a imitar a Cashluna, voy a imitar a Maldonado, y no es malo porque hay cosas buenas que se imitan, pero dejar la voluntad de Dios por hacer la imitación, por imitar lo que le funciona a otro, es no conocer lo que Dios te llamó a hacer, y eso va en contra de lo perfecto y lo agradable. Y ahí es donde viene la competencia, porque agarro y copio y pego, agarro, copio y pego, y no me importa la voluntad, me importa mi éxito, me importa mi aplauso, me importa la fama, me importa que la gente me reconozca, aunque esté sirviendo al diablo y aunque Dios esté molesto con lo que yo estoy haciendo, pero para quedar bien con la gente, y no importa que Dios quiera, después le pido perdón. Esa es la clase de generación que se ha levantado en los últimos tiempos, y eso tiene que cambiar, porque viene la generación de Josué. A su nombre viene la generación de Josué. ¿Y sabe qué hizo Josué? Dice: se levantó en la mañana y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Acuérdense que el primero, su líder, tenía que pasar un mar, ahora él tiene que pasar un mar también. El verso 2 dice: y Josué, mira, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y luego de recorrer el campamento suceden cosas. El verso 15 es el que quiero que ustedes lleguen. El verso 15 dice: mandaron al pueblo, y todo esto Moisés, Josué le está dando una instrucción. Viene el arca, pero ahora mira lo que dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. A ver, 15-16. Dice: las aguas que venían de la arriba se detuvieron como en montón, bien lejos de la ciudad, dice, de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba. Entonces quiero que vean algo antes de leer todo esto. Es lo que pasó con Moisés,
que la misma adversidad enfrenta a Josué, pero la actitud de Josué o lo que se le revela a Josué en el conocimiento de la voluntad es distinto. Porque si Josué se llegara a llevar por el prototipo simplemente, él llega con una vara también ahí y dice: extiendo la vara como Moisés la extendió para que se abra. Y no todo el tiempo que tú imites algo te va a funcionar, o no todo el tiempo que se imite algo indica que es la voluntad de Dios en lo que está imitando. Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios, tienes que comprobarla en el momento. ¿Qué quiere Dios ahora? ¿Qué quiere Dios hoy? No me importa qué hacía Dios ayer. Y llegaron años que nosotros fuimos rechazados por ciertos concilios porque no practicábamos o no caminábamos o no lo hacíamos como ellos. Y yo no puedo obligar a alguien a hacerlo como yo, porque es probable que Dios actualice una voluntad para esa persona, y yo no puedo hacer tu voluntad para caerte bien a ti y desagradar la voluntad de Dios para entonces tener problemas en la revelación que Dios me está dando a mí. Así que lo que era una vara con Moisés, ahora dice que era el dedo gordo de los sacerdotes. Cuando el dedo de los sacerdotes pisó la orilla, dice que el mar se recolló como un muro y se abrió para los hijos de Israel, y ellos pasaron. Así que la generación que vio vara tiene que entender que la de ahora está haciéndolo con el pie, y no por gusto fue que Dios le dijo a Josué: los lugares que pisare. Yo no sé si usted me está escuchando. Es tan violento lo que Dios va a hacer con esta generación que vamos a necesitar simplemente la planta de los pies. Vamos a necesitar algo tan insignificante. Y yo quiero profetizar que contigo va a pasar lo que no pasó con tu mamá, lo que no pasó con tu papá, lo que no pasó con tu abuelo, lo que no pasaron con tu ancestro. Van a pasar con usted. Hay alguien que crea esto. Va a pasar con usted. Pero hay algo más poderoso. En todo el recorrido de Josué y en todo el caminar de Josué pasan cosas tremendas, porque Josué comienza a comprender la voluntad de Dios, y era un hombre que caminó en la voluntad de Dios. Así que llega a pasar en el capítulo 24, si no me equivoco, en el capítulo 24 verso 15, creo que también sucede algo poderoso. El pueblo se quiere desviar, el pueblo quiere hacer lo que le da la gana, y Josué dice: con el respeto, no voy a hacer lo que hizo Moisés, yo sí voy a agradar a Dios. Así que le dijo a todo ello: mire lo que va a pasar aquí. Me parece bien que si usted quiere servir a Jehová, escogeos vosotros. Tú vas a coger lo que tú quieras servir. ¿A quiénes van a servir? Si a los dioses quienes sirvieron a sus padres, o los que tuvieron con los en el río, o a los dioses de los amorreos, o en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa ya tomamos la decisión. Así que elijan ustedes, que no me voy a desviar porque un pueblo no quiere servir a Dios. Mi casa y yo, Abimelech, Ismael y Ingrid, hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Así que escojan ustedes a qué servir. Escoge a quién vas a agradar. Escoge qué voluntad vas a seguir. Vas a tener que escoger si tu trabajo o Dios. Vas a tener que escoger si tu marido o Dios. Vas a tener que escoger si tus hijos o Dios. Y esto no va a sacar aplauso, pero voy a predicar. Vas a tener que escoger si tu billete o Dios. Vas a tener que escoger si tu cuenta bancaria o Dios. Vas a tener que escoger si tu éxito o Dios. Vas a tener que escoger si el aplauso y la vistosidad o Dios. Esto bajo el ritmo del amén y del aplauso. Quédense de pie, por favor. Esto no le gusta a todo el mundo. La gente dice NACMI y ya tiene una respuesta. No, porque todo lo que usurpa el servicio a Dios. Josué dijo: escojan ustedes a quién servir, porque ya yo decidí que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, mis hijos y yo serviremos a Jehová. No me importa la ideología de este siglo, todavía va a haber un remanente, y eso lo escoge Josué, y dice: no vamos a hacer negocio con esto, no hay tregua en esto. Nosotros hemos decidido servir a Cristo. Hemos decidido la voluntad de Dios. Hemos decidido lo que Dios quiera, lo vamos a hacer. Si Él dice a la izquierda, yo voy a ir a la izquierda. Si Él dice a la derecha, yo voy a la derecha. Si Él dice que me quede quieto, me quedo quieto. Si Él dice que corra, yo voy a correr. Pero se va a revelar su voluntad. Levante su mano y diga conmigo: que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad.
que se haga tu voluntad, que el favor divino se revele en el nombre de Jesús, y que la voluntad de Dios vaya por encima de las guerras, vaya por encima de tus planes, vaya por encima de las famas, vaya por encima de tu éxito, que vaya por encima de tus recursos, que vaya por encima de tu dinero, que vaya por encima de todo bien material. Pon la voluntad de Dios por encima de todo y vas a ver que tendrás una vida agradable, perfecta, una vida fructífera y una vida creciente. Porque simplemente, ¿qué va a pasar? Vas a estar en todo lo que es Dios. Cuando te inviten a un lado, vas a buscar la voluntad de Dios. Y si eres hambriento, aunque sea para comer y no es la voluntad de Dios, la vas a aceptar. Por eso vas a tener que morir a cosas por la voluntad. Tú sabes los lugares prestigiosos que yo he rechazado, no porque me llame Moisés Bell, de verdad que para mí fuera todo el privilegio, pero simplemente por la voluntad, por querer conocer la voluntad de Dios. Y eso, hay algo que le doy gracias a Dios hoy, es eso, es que no importa el lugar, cómo suene. Tú sabes, el sueño para mí, que ha sido algunos lugares, por ejemplo, yo se lo he mencionado, como cuando me pasó la oportunidad por la gracia con el Rey Jesús, y el apóstol Maldonado se lo puede decir, ¿cuál fueron mis palabras? Voy a orar a ver qué Dios quiere. Y no es porque yo no quería, yo estaba contento. Eso era como ir a la mundial para mí, porque todo jovencito que ha visto desde sus casas a estos hombres de Dios fluir, y que puedan ir a esos prestigiosos, hermosos y respetables púlpitos, eso no tiene precio. ¿Ven? Así que cualquier emocionado dice con los ojos cerrados, yes. Y si tiene un compromiso dice, pastor, miren, hace rato que tenía que decirle esto, cancela eso. No, pero la voluntad, no sé si me estoy dando a entender. Tu oración no es más poderosa que la voluntad de Dios. Tus ayunos no están por encima de la voluntad de Dios. De hecho, hasta para ayunar tienes que preguntarle, Señor, ¿tú quieres? No haga la cosa porque tú quieres. Porque si quieres ser fructífero y de verdad quieres tener una vida creciente, este es el secreto. Yo le he puesto dinero a Dios ahí así, Señor, ¿qué hago? Dime. Y Él te va a encender el corazón mientras estás orando. Hace unos meses atrás me llamaron por un tema de una emisora, y yo fui, yo dije, wow, está poderoso, yo quiero, pero no tenía ese fervor. Y la segunda reunión y la cuarta, me descuidé, pasaron meses, y orando, el Señor me dijo, es tiempo de la emisora. Y eso se encendió. Y de una vez ustedes me ven hablando de eso y hablando de eso, porque se encendió el corazón. Y si yo tengo que buscar, ya cuando Dios te lo enciende, busca y todo. Porque mira, a Dios le gusta cuando tú te vas a inventar algo, pero que sea para su gloria. Él no se pone bravo porque tú inventes. Yo sé que esto no le cuadra mucho al evangélico. Déjame ver si se lo encuentro. Está en el mismo capítulo, pero no me acuerdo dónde. Y dice, y añadió, Dios mandó a Josué a decir algo, está ahí, yo no sé si me ayudan, búsquenlo en el mismo capítulo 3, por ahí. Y dice, y añadió Josué, y dio una vaina que Dios no le dijo, y se la añadió al pueblo, para que subieran al nivel. Dijo, santifíquense, dice Jehová, y Dios le dijo, di esto. Y el texto dice, y añadió Josué. Ojalá ayúdenme, que va a ser vital que antes de irnos yo muestre ese versículo. A ver, ¿lo encontraron? No, eso no es. Es en el capítulo 3. Y añadió, pero añadió, porque él quería, dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de... Eso no se lo dio Dios a Josué. Una profecía que uno se inventa, tú sabes. Dice que añadió, vean bien, no se me ponga. Y él empezó a decir que yo diré delante de vosotros. O sea, Josué estaba tan aburrido de esos tipos que dijo, Dios va a matarlo a todos ellos también. Así que no se preocupe, dice el Señor que él va a coger a los cananeos.
Y Él añadió eso no se lo dio Dios. Pero siempre, miren cómo es Dios tan real, que Él dice, wow, pero este tipo añade, pero se inventa algo para mí. Yo voy a respaldarlo, ¿por qué no? Y que con una televisión, ¿quién te habló a ti de televisión? Bueno, ya vamos a respaldarlo porque es su fe. Y a veces tu fe te va a hacer añadir cosas. Dios me habló de un carro, y verdad, pero ellos añaden, me dijo que era Mercedes. Está bien, dice, bueno, va a respaldar su fe. Pero siempre que caminemos en esa voluntad, vamos a ver el favor de Dios. Y va a haber gente diciendo, ¿y por qué a ella le funciona y por qué a mí no? Ah, no, falta ver qué tiene ella. Se mete a orar cada vez que va a hacer algo y Dios le ilumina. Y ha aprendido eso y por eso tiene éxito cada vez que decide en invertir, cada vez que decide sembrarle a alguien, cada vez que decide todo. Y usted tiene que aprender a hacer sacrificio con tus cosas y conviértela. Por eso la vara que empezó en la mano de Moisés dejó de ser la vara de Moisés. Y a partir del texto donde dice que lanzó la vara y se convirtió en serpiente, dice que la vara se llamó la vara de Jehová. Si lo que está en tu mano es tuyo, no va a fructificar. Si lo que está en tu mano es tuyo, no va a producir. Si lo que está en tu mano es tuyo, no va a haber avance. Pero si es Dios, el día que usted entienda, mi dinero de Dios, tu chip va a cambiar, tu manera de pensar se transforma. Y tú estás pensando en invertir en comedor, en iglesia, en obras que impactan, en ayudar, en sembrar. Y desde que agarra el dinero, le está diciendo a Dios, ¿qué hago? Mira, antes yo era un comprador impulsivo, volátil, años atrás. Pero cuando aprendí esa voluntad de Dios, ahora yo agarro un dinero y digo, Señor, ¿qué hago? Y si yo mismo no me merezco algo, no me lo compro porque es tu voluntad. El hacer tu voluntad me agradó. Y cuando caminas en esa dimensión, tú piensas que se te va a ir la puerta, no se te va a ir puerta porque Él te está librando de algo. ¿Cuántos acelerados no perdimos dinero? ¿Sí o no? Y en ese aceleramiento que usted estaba impulsivo, una intuición dentro de ti te decía, no, y tú la ignoraste porque tu deseo estaba más fuerte. Y cuando queremos un carro, los hombres digan amén. Cuando queremos un carro y la mujer dice, no es el momento, cállate diablo, ya va a hablar. Los hombres digan amén, por favor. Digamos amén, por favor. Porque el impulso de lo que quieres es más fuerte. Y si oráramos a veces, y tuve que madurar eso un día y se siente, mire, le voy a decir que se siente una paz. ¿Cuántas cosas ustedes mismos, la iglesia, han visto que yo he traído y al final no la he comprado? Otro tiempo la hubiese comprado. Y todas esas cosas que no compré, gracias a Dios. Buses que estuvieran allá afuera como chatarra ahora mismo. Estuvieran allá afuera como chatarra. Y toda la plata down. Pero oré a Dios. Oré a Dios y Dios digo, o sea, es bonito porque en lo que tú quieres, yo quiero un bus. Y cuando tienes que tener cuidado con ese impulso de lo que quieres, porque esa es tu peor trampa. Estás tan desesperado en la casa que caes en todos los trueques y todos los impostores aparecen, porque eso ya como que el sistema, el aire, es un demonio, no sé, una deidad rara. Se da cuenta que tú estás desesperado, casi vienen todos los impostores para ti. Deposita 7,000 y te va a dar una de 3 pisos y tú de muy pendejo dices, 3 pisos, va a salir en 14,000, dale de una vez. ¿Y a dónde se te ocurre? Pero estás tan cegado en el deseo, porque el deseo te ciega. Pero sabes que agarrar ese yo y llevarlo al altar. Tú dices, esta madrugada voy a orar.
tengo un dinero, no sé qué hacer, Señor, voy a orar, dime qué hago con esto. Y vas a orar, y tal vez no el mismo día, tal vez no el segundo día, pero en un momento va a venir el candelabro que se va a prender las 7 velas, y Dios va a iluminar sabiduría y te vas a llenar del conocimiento de la voluntad. Y Dios va a decir, ahora es. Y vas a saber cuándo decidir a comprar, cuándo decidir a un novio, cuándo decidir a un esposo, cuándo decidir a una esposa, cuándo decidir a un amigo, a todo. Aunque te llamen religioso, diga, voy a orar. No vayas a... voy a orar. Pero tú eres religiosa, voy a orar. No deja la religión, mírame, voy a orar. Pero mi propuesta es esta, voy a orar. Te voy a llevar para el cielo y te voy a hacer una casa al lado de Elon Musk. Voy a orar. Vas a ser la primera mujer en viajar a la luna si me sigue y me ama. Voy a orar. Se ve bien, mira, de verdad ahí en esta, y no se lo digo porque yo soy el perfecto don decisión, he tomado muchas malas decisiones. That's right. No estoy predicando esto porque wow, qué pastor, wow, mira cómo decir. He aprendido por haberme metido los buenos guabanazos. De eso que te ponen a llorar y a dormir mientras te lloras. Y amanece seco a todas las lágrimas. Fraude y fraude, desesperado a todo. Y por eso se lo estoy diciendo. Pero es una satisfacción cuando ahora oras, porque de verdad te van a ver como un tacaño de ahora, te van a ver como, ¿por qué no compras la vaina rápida? Dale, que tú des mucha vuelta acá. Pero ellos no saben que aprendiste muchas cosas, que ahora no importa si ellos son desagradados por tu actitud, pero prefiero buscar la voluntad perfecta y agradable, la que me dé paz, no un día ni 3 días, el resto de mi vida. Quiero tener paz. That's why. Y para eso tienes que ser un hombre y una mujer que todo lo que haga busque a Dios, ore. Sepárate, Señor, mira, quiero esto, quiero esto. Y si quiere no se lo diga, dice que Él conoce todo lo que tenemos necesidad. Antes que pongamos una palabra en la punta de la lengua, ya Él sabe. Nada más preséntate ahí, quédate alguna hora. Como un doctor, cuando tú lo vas a visitar, hay citas que te duran 3 horas y te quiero orar 3 minutos. Una cita con el Rey de Reyes esta madrugada, agarra tu yaqui, dile, Señor, no sé, pero no sé qué hacer, ¿qué hago? Mire, eso es lo más lindo que a Dios le gusta. Eso le saca sonrisa. Cuando yo no sé qué hacer, yo canto esa canción. Que sonrías, ese es mi placer. Te amo. Que sonrías, ese es mi placer. ¿Cómo usted cree que le estoy predicando eso? Porque estaba en la tarde, toda la tarde en el monte. Te amo. Cántala de arriba, cántala de arriba. Llorando ahí, Señor, ¿qué hago? Yo no estoy llorando porque tengo necesidad. Miren, ese es el otro nivel mientras la canción va a introducir. Que cuando Dios te bendiga, aún en esa fama, aún en ese éxito, vuélvete dependiente. El tener dinero no significa que eres todopoderoso. ¿Sabes lo lindo que Dios te bendiga? Y que tú seas el mismo de la escasez en la abundancia. Pablo dijo, nada me va a apartar del amor. Ni escasez ni abundancia. Y que la abundancia, aunque tú te quieras comprar una prenda de $3,000, de $10,000, tú digas, Señor, tú quieres. Y no estoy diciendo que Dios es un Dios con una varita que no quiere que tú prosperes, que te veas bien, y que Él dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él quiere verte bien. Él quiere también que tus peticiones salgan y que tú lo hagas, y que cosas que deseas tú lo tengas. Pero quiere ver la rendición
Que tú digas, Señor, soy profesional, pero tú quieres que yo lleve este caso. Soy abogado o abogada, pero tú quieres. Siempre me ha gustado este país, pero tú quieres. A su nombre. ¿Cuántos de ustedes le invitaría a Cash Luna a predicar y ustedes dijeran, déjenme orar? Ay. Hay unos que son tan sinceros que dicen, yo no sé qué haría. Claro, yo tampoco sé qué haría. Probablemente me emocionaría, pero te reto a que sea el secreto tu voluntad. Entonces tu mente cambia, porque lo que tú invertías en la carne, ahora tú lo inviertes en el reino. Y tú dices, yo voy a ofrendar en la iglesia porque yo sé que es para la obra del Señor. Voy a ofrendar en este comedor porque es para la obra del Señor, porque lo mío es de Él. Y ahí es donde la voluntad de Dios se hace tu voluntad. Entóname ese cántico. Una voz tu sana, me esconderé. No se la sabe. Oye, ojalá me la supiera, ¿verdad? Léala ahí, léala. Póngase de pie, ya terminamos. Me esconderé. Tus oídos reciben, mi corazón te entregaré. Mire, yo quiero cerrar. Piensa en Jesús. Miren, por favor, quiero que todo lo que ustedes hagan es pensar en el Señor. Ya nos vamos. Ahora ustedes se van, cómanse un helado, un Dairy Queen, lo que usted quiera, un rapado, corra, lo que usted le da gana. Pero ahorita, regáleme 10 minutos concentrado en el Señor. ¿Lo podemos hacer, iglesia? Totalmente en Él. Pon tu mano así, como diciendo, aquí estoy rendido. Cántelo como pueda, pero cántelo. De lágrimas tus pies. Te amo. Que sonrías. Vamos a decirle, Señor, queremos que sonría. Cierren sus ojitos, por favor. Deja que Él revele su voluntad a tu vida. De lágrimas tus pies. Que sonrías, ese es mi placer. Deja tus manos al lado. De lágrimas sus pies. Te amo. Que sonrías, ese es mi placer. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que hables con el Señor un momento mientras quiero escuchar las voces hablando con el Señor. Por favor, iglesia, habla con Dios. Aleluya. Yo estuve esta tarde orando por ustedes, por todo esto. Y esto es tan serio. Todos tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo. Todos nosotros. No es fácil. Pero si caminamos ahí, vamos a tener una vida distinta. Hable con Dios un momento.